Estamos en una coyuntura donde se alinearon los planetas para el presidente. La frase fue una de las que escuchamos esta semana de parte de Ricardo Arriazu, uno de los economistas más cercanos al gobierno de Milei, uno de los que siempre defendió el rumbo de Milei, o casi siempre, exfuncionario de la dictadura militar, el creador de la tablita de Martínez de Hoz. Habló en el simposio de amigos de la Universidad de Tel Aviv en la Argentina y de las perspectivas que tiene Milei hacia adelante para esta segunda etapa del gobierno. Piensa Arriazu que va a haber una gran oportunidad para las inversiones en Vaca Muerta, en la minería, y el presidente también acaba de hablar hace un rato en un acto de la Corporación América de Eduardo Ornequian, donde trabajó durante tanto tiempo. Abróchense los cinturones, dijo Milei justo hoy que se cumplen 2 años del balotaje en el que Milei arrasó frente a Sergio Massa y obtuvo casi 55-56% de los votos frente a 44% de Sergio Massa. Por la baja del riesgo país, que hasta hace muy poco era impensada, estamos viendo entre las empresas con mayor margen de rentabilidad un boom de endeudamiento privado. Nueva deuda que toman las empresas a una tasa más baja de la que, por supuesto, venían pagando. Según Infobae, 3.150 millones de dólares en noviembre fue la deuda corporativa. Estamos hablando de las grandes empresas de la Argentina, se endeudaron por 3.000 millones de dólares en apenas un mes. También las provincias empiezan a endeudarse en un ciclo que tiene similitudes con lo que vivimos durante el gobierno de Mauricio Macri, donde se endeudaba el Estado Nacional y en paralelo se endeudaban las empresas privadas y las provincias. Después, claro, esa deuda hay que pagarla. Eso generó un cortocircuito muy fuerte durante el gobierno del Frente de Todos, pero claro, Milei no quiere acumular reservas, piensa que también el Estado Nacional se puede endeudar, eso le va a permitir rolear la deuda que tiene el Estado Nacional, una montaña de vencimientos de deuda, pero claro, ¿alcanzan los dólares para todo después del 26 de octubre? Es una pregunta que hoy está en segundo plano, pero probablemente vuelva más temprano que tarde. Leo en El Cronista un síntoma de que todo no va bien. El Cronista anticipa que, según los datos de octubre, 2 millones de personas compraron dólares particulares durante octubre por 7.700 millones de dólares. En un solo mes se fueron casi 8.000 millones de dólares por compras de particulares. Desde que Caputo liberó parcialmente los controles, en abril pasado son 17.600 millones de dólares. Bueno, así es muy difícil que la estabilidad esté garantizada. Pero claro, como dice Arriazu, a Milei se le alinearon los planetas después del 26 de octubre. Hoy parece un gobierno que no tiene prácticamente oposición ni obstáculo para avanzar con su proyecto, y la contracara de esos planetas alineados es la que se percibe del lado de la oposición, en la dirigencia, pero también en parte de la sociedad opositora, que sigue siendo importante en la Argentina. Se percibe sectores de la oposición que no quieren escuchar nada por un rato, que frustraron sus expectativas, las expectativas que tenían en el juego electoral, en las elecciones del 26 de octubre. Claro, el gobierno había llegado en un estado de fragilidad extrema y la oposición se había jugado todo a esas elecciones. Cuando hablo de oposición, hablo de la dirigencia, pero también de la sociedad opositora. Por eso cuesta y mucho poner a la disputa electoral como parte de una disputa mayor que se desenvuelve en varios escenarios a la vez. Perdida la elección, muchos piensan está todo perdido hasta que Milei
llegue al umbral de 2027, pero claro, falta una eternidad. El gobierno aprovecha ese desconcierto, avanza con reuniones con gobernadores, empieza a haber una sangría en el bloque legislativo de Fuerza Patria, de Unión por la Patria. La noticia la dio Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, que le votó casi todo a Milei en estos primeros 2 años de gobierno. Se lleva 4 diputados, el gobernador de Catamarca, bloque aparte. Y claro, va a votar la reforma laboral, va a votar la ley de glaciares, va a votar la reforma del Código Penal, va a votar el presupuesto, como lo van a hacer otros gobernadores mineros, gobernadores que comparten el rumbo del presidente. En la cuenta general, Unión por la Patria, que tenía 98 diputados, ya perdió 6, quedó con 92 diputados y la Libertad Avanza creció muchísimo con esta elección sorprendente que hizo el 26 de octubre y tiene 91 diputados, 91 a 92, casi una paridad. No hay que descartar que siga creciendo el bloque de Unión por la Patria. Diego Santilli va a visitar a Gerardo Zamora, también en Santiago del Estero. Un dato importante porque Zamora, un gobernador que se lleva bien con casi todos los gobiernos, que está identificado con el kirchnerismo, pero que siempre hace su juego, puede aportar votos decisivos para las reformas que Milei tiene en carpeta, que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Está sobre la mesa como tema principal la reforma laboral en un contexto donde el mundo del trabajo está astillado como nunca en miles de realidades distintas. Hay un sector de trabajadores registrado, sindicalizado, pero hay un mundo igual o mayor que se desenvuelve cada día en la informalidad. Una precariedad de facto que ya existe antes de esta reforma laboral, donde Milei quiere legalizar una nueva generación de trabajadores low cost. ¿Qué conocemos de la reforma laboral? Porque siempre es poco lo que informa el gobierno. Bueno, se habla de componentes salariales dinámicos que no van a crear derecho adquirido. Se habla de banco de horas y regímenes de compensación, sistemas flexibles ajustados a los ciclos productivos. Bueno, este banco de horas puede abrir la puerta para jornadas de hasta 12 horas para los nuevos trabajadores, fraccionamiento de vacaciones. En el nuevo régimen que sueña Milei, el que se enferma, el que no va a trabajar, el que sufre un accidente de trabajo cobra el 80% del sueldo. Ya no cobra el total de su salario. Pierde el 20% por el camino. Lo que le sucede hoy a esta generación que anima el nuevo precariado, los trabajadores plataformizados, bueno, por supuesto, cuando no trabajan no cobran. Eso que ya existe, Milei lo quiere convertir en ley para empezar con una nueva arquitectura legal. Se liquida además la indemnización tradicional y se la cambia por un fondo de cese laboral o un seguro equivalente que estaría financiado por las empresas. Se amplía el régimen de servicios especiales, esenciales, la esencialidad en el trabajo para limitar el derecho a huelga en una cantidad todavía no determinada de rubros laborales. Va a afectar a muchos sindicatos, todo va a ser esencial o casi todo, y entonces se va a limitar el derecho a huelga según los borradores que circulan de la reforma laboral que quiere Milei. Y además está el fin de la irrenunciabilidad. Bueno, esto tiene que ver con los derechos adquiridos, se terminan los derechos adquiridos y cada negociación empieza de cero. No hay una a favor de los que trabajan en esta reforma laboral que dio a conocer el gobierno a través de voceros informales. Se legaliza esa precariedad de facto y afecta a todos los trabajadores porque sería un nuevo punto de partida. La precariedad que hoy viven y sufren millones de trabajadores en la Argentina sería generalizada hacia adelante. Además se habla de eliminar el monotributo a idas y vueltas. El gobierno no termina de ser claro en este punto tampoco,
Pero claro, todo se da en un contexto de recesión, donde se destruye empleo en forma permanente. Todos los días conocemos datos de despidos, de trabajadores que pierden el laburo, y lo único que crece justamente es el trabajo informal a través del monotributo. No parece el contexto más propicio, un contexto de recesión, de caída de actividad y de destrucción de empleo formal. No es el más propicio ni para una reforma laboral, ni para dar de baja el monotributo. Parecen ser dos de los objetivos del gobierno. Habrá que ver qué respuesta hay de los sindicatos, de la CGT, de los laburantes. Ese es uno de los temas que le interesan mucho a Milei, tema de cortísimo plazo. El segundo hecho de relevancia tiene que ver, por supuesto, con el acuerdo que se anunció la semana pasada entre Milei y Trump, que prevé la reducción o eliminación de aranceles y acceso preferencial a exportaciones estadounidenses en rubros como medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos. Aparece quizá como el único dato alentador para el gobierno argentino o para la economía argentina que se cuadruplica el cupo de exportación de carne. Todavía eso no está especificado, pero es lo que se dijo informalmente desde los dos gobiernos. Lo que está claro es que si esto se confirma en la letra chica, se impone el proteccionismo de Trump en beneficio de sus empresas frente al libre cambio al que suscribe Milei en detrimento de las empresas o de la industria nacional. Estamos esperando la letra chica. Hablaba con algún funcionario del gobierno, me decía por lo menos 40 días. Falta saber qué opinan el resto de los países del Mercosur. Y falta también algo que marcaba Esteban Actis, doctor en Relaciones Internacionales, que decía, para comparar si este acuerdo es bueno o malo, hay que mirar el acuerdo que va a firmar Brasil. El Brasil de Lula con el Trump de Estados Unidos. Ahí vamos a tener una perspectiva sobre si Argentina ganó o perdió con este acuerdo que se anunció la semana pasada. Hay un capítulo central que promete una atención mayúscula hacia adelante, tiene que ver con la propiedad intelectual en la industria farmacéutica. Es algo que conocemos desde hace mucho, ya tuvo un capítulo importante en la década del 90 cuando Domingo Cavallo propiciaba una ley de patentes, y en este caso, claro, los laboratorios afectados son los laboratorios nacionales que tienen un protagonismo inigualable hoy, diría, o creciente en la escena nacional, política. Todos los días hay noticias que tienen que ver con los laboratorios argentinos. Tuvimos el caso del fentanilo adulterado, tenemos el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. En estas horas está la renuncia de la hija de Miguel Calvete al Ministerio de Economía, un allanamiento donde le encontraron $700.000 a Ornella Calvete, pareja de un funcionario del Ministerio de Economía, Javier Cardini, ligado a la familia Caputo, ligado a una empresa muy importante, a una familia empresaria muy importante, muy cercana a Santiago Caputo, que son los Neus. Bueno, hay una denuncia donde también está, según la denuncia del fiscal Picardi, una organización ilícita que digitaba las compras para prestaciones e insumos de alto costo. Los laboratorios, como decía, nacionales, protagonistas de noticias, el negocio farmacéutico, protagonistas de noticias a lo largo de todo el año, y esto no empezó tampoco con Milei, pero se da en este marco la ofensiva de la Cámara que agrupa a los laboratorios extranjeros, KM, sobre Silfa, la Cámara que agrupa a las patentes medicinales, dos cámaras que suelen auspiciar en los medios y que libran por lo bajo en este mismo momento una batalla muy importante por la ganancia y el negocio farmacéutico. Decía que los laboratorios tienen un peso muy importante, no solo por estos casos de los que hablaba, sino también porque suelen financiar las campañas políticas. Hasta hace no tanto, incluso un grupo de empresarios farmacéuticos llegó a pedirle un plan económico a Martín Redrado para que se lo acercara a algún candidato
importante en una elección de hace no tantos años. Y entre los laboratorios nacionales, claro, están nombres de pesos pesados, la familia Roemers, la familia Zielecki, que tiene hoy a uno de sus herederos como embajador del gobierno de Milei en Francia, Hugo Sigman, Sebastián Bagó, nombres muy pesados, con mucha incidencia en la escena doméstica, que van a ir a una confrontación con la industria que tiene base en Washington. Hablaba, como decía, con un funcionario del gobierno de Milei, las multinacionales le dijeron en Washington a los negociadores de Milei, es imposible invertir en Argentina porque nos roban todo. Ese era el tono, por eso hay una disputa muy grande por la propiedad intelectual. ¿Es una disputa para mejorar el precio de los medicamentos para que acceda la población, para que accedan los jubilados, o es una disputa por quedarse con un mayor margen de ganancia? Bueno, parece más bien esto segundo, hay que seguirlo al tema. Milei tiene hoy ventajas para avanzar con su plan, nunca se sabe porque, claro, la economía de Milei se asienta sobre un mundo de perdedores, se sostiene sobre un mundo de perdedores, y hay que ver hasta cuándo es posible que avance Milei con este plan. El presidente cree, como dice Arriazu, que tiene los planetas alineados y su objetivo de fondo va más allá incluso de la aprobación de una serie de leyes como las que están entrando al Congreso en este momento. Milei se cree una excepción histórica, se cree llamado a hacer historia y entre sus objetivos tiene dejar atrás la demanda igualitaria que marcó a la sociedad argentina en 200 años de historia, un tema que justamente abordó hace muy poco en un artículo en la revista Prismas Juan Carlos Torre. ¿Qué está pasando con la demanda igualitaria que marcó a la sociedad argentina en los últimos tiempos? ¿Sigue teniendo la misma fuerza en la sociedad argentina esa demanda igualitaria o en realidad perdió fuerza? Bueno, recomiendo ese artículo de Juan Carlos Torre, autor de El diario de una temporada en el quinto piso, de estudios sobre el peronismo, porque me parece que ahí hay una clave para interpretar cuál es el proyecto de fondo de Milei, ¿no? Naturalizar la inequidad, darle consistencia a la inequidad y convencer también a la mayor parte de la sociedad de que el plan Milei es parte de lo inevitable, que hay una tendencia imparable en este momento a nivel global, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, y que no hay salida, que los proyectos alternativos a esto que estamos viendo están en extinción. Esa sería la victoria principal de Milei, de la pedagogía, del ajuste, forzar una conclusión social y que la mayoría piense que lo que hoy está haciendo Milei en realidad lo haría cualquiera. Fuera de tiempo.